Hola y bienvenido al podcast de Torres Consulting. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo un invitado que es el primer invitado que tengo en la serie de entrevistas que he hecho hasta ahora, que viene del mundo de los recursos humanos. Me parecía muy interesante tener una persona de un perfil así. Es un tema que no hemos tratado hasta ahora y es un tema fundamental en la gestión del talento y los recursos humanos. Juan Francisco Rodríguez, responsable de recursos humanos de la zona norte de Tenerife para Meliá. Muy buenas. Buenas tardes, Pablo. Encantado de tenerte aquí, es un placer. Como te decía, tenía mucho interés en tener a alguien de tu sector y alguien especialmente como tú, que se mueve mucho y que ha estado encargado de atraer talento para Meliá, que está muy cerca de la gente joven, de estudiantes, ¿vale? Ahora entraremos en eso en detalle, me contarás cómo lo ven, porque es muy, muy importante para esta serie de entrevistas en el podcast, cómo los profesionales ven a los estudiantes y viceversa, cómo los estudiantes ven el mundo profesional, cómo se acercan a él. Pero como siempre, quería arrancar desde el principio. Estudiaste recursos humanos, pero empezaste en industria química, nada que ver con hoteles, así que si puedes decirme desde el principio cómo ha sido ese camino. Sí. Bueno, antes de empezar, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad, que es todo un placer poder participar en este proyecto que tienes, que además me parece muy interesante y muy bonito. Pues, ¿cómo llegué a recursos humanos o al sector turístico? Porque las dos cosas Ambas. son ambas, ¿no? Bueno, más bien los recursos humanos como tal, a pesar de que estudié relaciones laborales y recursos humanos, los recursos humanos llegaron a mi vida, aparecieron directamente, ¿no? Porque te cuento, yo cuando empecé a estudiar relaciones laborales y recursos humanos, el grado, yo tenía puesto el foco en salidas profesionales como la asesoría jurídica o la gestoría y la parte de graduado social. Es decir, tenía puesto el foco mucho más en el tronco de las relaciones laborales que en la parte de recursos humanos, ¿no? También un poco por desconocimiento cuando empecé y tal. Y fíjate que, bueno, a lo largo de la carrera, bueno, vamos tomando decisiones, van surgiendo oportunidades, vamos conociendo a personas y fue una profesora la que me propuso, tras finalizar su asignatura y tal, la que me propuso si no me planteaba hacer prácticas en un departamento de recursos humanos en vez de en una gestoría o digamos, en un bufete y tal, ¿no? Y, y fue cuando me empecé a interesar, la verdad, justo en este momento, ¿no? Como te he dicho, yo tenía puesto totalmente las miras en otras salidas profesionales y bueno, pues al final, cuando llegó el momento de hacer prácticas, me encontré con dos oportunidades, dos opciones encima de la mesa. Una era para hacer prácticas en una gestoría, que era lo que yo tenía desde que empecé la carrera, lo que tenía en mente, y otra era hacer prácticas en un departamento de recursos humanos, en una empresa privada, concretamente en una multinacional que está del sector químico, como decíamos, que está ubicada aquí en el Polo Químico de Huelva, y obviamente opté por recursos humanos y me alegro muchísimo porque fue un descubrimiento espectacular y sin duda ha marcado al final mi vida profesional y, y personal, obviamente. Está claro. Empezaste ahí, entonces, como decías, ¿no? Te decantaste por el mundo puramente de recursos humanos, gestión de talento, en el sector químico. ¿Y cómo fue ese paso entonces a hoteles? Pues fue curioso, Pablo, te comento. Yo cuando empecé en el sector químico, con mi primer contrato en prácticas, cuando finalicé las prácticas, bueno, me dieron la oportunidad de poder ampliarla de forma extracurricular y cuando finalizó este periodo también, bueno, pues me surgió una oportunidad en esta misma empresa y me brindaron mi primer contrato de trabajo relacionado con el área de recursos humanos, ¿no? Y la verdad es que estaba súper contento y súper entusiasmado. Lo cogí con muchísimas ganas. Estuve en total en esta empresa cerca de un año y medio, un año largo, la verdad. Y bueno, soy un poco millennial, un poco no, soy millennial, soy inquieto, me empezó a apasionar muchísimo este área y empecé, bueno, pues a mirar cosas en internet, a informarme, a documentarme y hice una valoración a corto plazo, no veía mucho crecimiento por la situación que había actualmente, no había mucho crecimiento a corto plazo y las expectativas de crecimiento, obviamente, pues en aquel momento eran
eran inferiores. Entonces decidí empezar a buscar en otro sector, otras oportunidades para crecer un poco más rápido, ver cosas nuevas y poder ampliar un poco también mi visión, ¿no? Y fue en esta búsqueda donde apareció, igual que aparecieron los recursos humanos, pues donde apareció este sector, ¿no? En el sector turístico. Y bueno, fue una búsqueda un poco interesante porque a pesar de que yo ya estaba empezando a trabajar, empecé a buscar trabajo. Ya no quería hacer más prácticas y empecé a buscar trabajo, ¿no? La cosa se dificultaba un poco por mi poca experiencia y decidí darle una vuelta de hoja al tema y digo, bueno, ¿y si quizás empiezo de cero en otro sitio con un programa de práctica, algo interesante? Y además vengo ya también un poco con este bagaje de haber trabajado y de haber hecho ya cositas, ¿no? Entonces, pues nada, modifiqué la búsqueda, empecé a buscar programas de práctica y aquí es donde apareció Meliá y donde me enamoró directamente, la verdad, porque, bueno, concretamente fue un programa de prácticas en Gran Meliá, Palacio Isora, en Tenerife, y el programa de formación era súper atractivo, la verdad, y muy, muy completo. Y luego las condiciones, obviamente, también de las prácticas, pues fueron un factor también importante, ¿no? Al final estaba muy equilibrado y bueno, pues tomé la decisión, dejé mi actual trabajo y obviamente justo después de hacer el proceso de selección para el cual fui seleccionado y bueno, dejé mi trabajo, me dieron una fecha de incorporación y aquí tocaba decirle a familiares y cercanos que dejaba mi trabajo para irme a hacer un programa de prácticas a Tenerife. Y como te puedes imaginar, surgieron muchísimos detractores. Pero bueno, yo sentía que en aquel momento tenía que era mi oportunidad, que tenía que hacerlo y yo tomo mucho las decisiones también por mi intuición, por lo que siento. Y nada, tomé la decisión y en marzo de 2016 estaba cogiendo un barco en el puerto de Huelva con destino a Santa Cruz de Tenerife y ahí inició mi aventura y ahí se definió hasta hoy en día lo que soy y a dónde he llegado. Perfecto. Y estando en Meliá, el puesto me gustaría en el que te centrases para hablar y sobre él es el de, veo en tu perfil, Regional Talent Attraction Specialist, un especialista de atracción de talento a nivel regional. Me comentabas otro día cuando hablábamos, ¿no? que en parte es ir a escuelas, diferentes universidades, etcétera, para captar talento, pero quiero que lo expliques tú, qué consiste y bueno, cómo era ese rol en el día a día. Bueno, sí, si me permites un momentito, un pequeño inciso, Claro. Ese rol es un rol corporativo en las oficinas centrales de la Regional Spain en Madrid, pero previamente hubo 2 años de crecimiento, de conocimiento de cómo funciona el hotel, donde empecé a hacer prácticas, después surgieron varias oportunidades, una de ellas en housekeeping, por eso te decía que tenía un perfil un poco polivalente en ese sentido, ¿no? Yo creo que mi experiencia laboral ha sido corta pero intensa. Digo corta porque creo que todavía me queda muchísimo por aprender, muchas cosas que ver, ojalá también que aportar y además, bueno, el mercado laboral y la vida evoluciona tan rápido que estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas y en crecimiento, ¿no? Y luego digo intensa porque precisamente en mi etapa en Meliá, en este corto periodo de tiempo, he tenido la oportunidad de pasar por diferentes roles de gestión, como mi posición en recursos humanos en hotel, un rol operativo, se me brindó la oportunidad y fue una decisión brutal también y una experiencia magnífica estar un año como coordinador del departamento de housekeeping en Gran Meliá Palacio Isora, un hotel con 608 habitaciones, o sea, te puedes imaginar lo que me enriqueció esa oportunidad laboral en cuanto a mi visión del negocio. Y luego llegó la oportunidad de Madrid, de Talent Attraction, donde estuve prácticamente 2 años, que quizás ha sido de todas las posiciones que he tenido, la que más me ha enriquecido, la más bonita y la que más me ha entusiasmado. Esta posición, pues era una posición que tenía básicamente un rol muy clave, que era ser el responsable de las relaciones con escuelas y universidades para atraer talento
Y tenía una parte muy importante que era todo lo de employer branding, la marca empleadora, que, bueno, pues hacíamos una gira anual y asistíamos a todas las ferias de empleo y íbamos, bueno, pues cargados con nuestras presentaciones, con todo nuestro material de la compañía y íbamos atrayendo talento y vendiendo nuestra marca. Que hubiese una atracción mutua, ¿no? Encontrar el talento y que a ese talento le interese también, evidentemente. Obviamente, y además hay una competencia ahora mismo, hay una competencia alta de otras compañías hoteleras que también ofrecen oportunidades de desarrollo y de prácticas muy atractivas, ¿no? Entonces, bueno, hay que sacar todas las herramientas y todo lo que tenemos para intentar ser los mejores y los más atractivos, ¿no? Y tener al mejor talento con nosotros. Y luego esta posición tenía una parte muy importante que también me gusta mucho, que era reclutamiento y selección. Trabajaba apoyando y coordinando con los jefes de área en reclutamiento y selección de posiciones de jefaturas en hotel. Y esto también se llevaba una gran parte del tiempo y era una parte también que me gustaba muchísimo y una parte muy bonita porque al final en un hotel existen, y sobre todo en los hoteles grandes, existen todo tipo de posiciones. Tienes desde el administrativo, un camarero, un pinche de cocina, un jefe de cocina, un revenue, tienes una persona, el event manager que lleva toda la parte de eventos comerciales. Entonces es una posición muy bonita también en ese aspecto porque te permite hacer reclutamiento y selección de una variedad de perfiles increíble. Y la verdad que es súper enriquecedor también para tu visión y para el desarrollo profesional y entender un poco más las necesidades del negocio y del mercado, ¿no? Y luego la tercera parte que tenía este rol súper importante también era una parte de análisis, que, bueno, pues toda la recogida de datos y todo lo que sacábamos de estos dos roles y de estas dos funciones tan importantes, pues había que sacar informes y luego pues detallar, tomar decisiones y valorar. Y, a ver, me suena muy bonito, ¿no? Ese rol en cuanto a atraer talento. Hay muchos roles diferentes en el hotel, tú mismo lo decías, es un mundo que tiene tantísimas salidas. Pero ¿hay algunos rasgos que se suelen buscar desde la figura de recursos humanos en perfiles de talento para atraerlo? ¿Algunos rasgos específicos de los alumnos? Las ganas, Pablo, ganas, sin duda alguna, y que te transmita cuando nosotros vamos por las escuelas y vamos haciendo las presentaciones y siempre le dedicábamos un rato de la visita a hacer entrevistas rápidas con los alumnos para poder conocerlos un poco mejor en persona, ¿no? Y ahí es donde ellos de verdad te transmiten esa vocación de servicio que tienen que tener para dedicarse a este negocio, a este sector, digamos, ¿no? Entonces, tienen que aprender, no le puedes exigir experiencia, no le puedes exigir aptitudes ya desarrolladas, lo que sí le puedes exigir y lo que sí puedes buscar en ese talento joven son las ganas, la sonrisa, el entusiasmo por empezar, esa curiosidad que muestran y de preguntar y hacia dónde va la compañía y también de interesarse, ¿no? Entonces, para mí eso es la motivación, las ganas, el entusiasmo, la curiosidad. Yo es lo que mido y para mí es lo más importante ahora mismo. Importante, desde luego, que demuestren esa gana, esa pasión, ¿no? por el sector. Al final, al fin y al cabo, es fundamental. Es decir, estás terminando tus estudios, o sea, aparte de ganas y actitud y entusiasmo que puedes ofrecer, vienes a aprender y tenemos que ser nosotros conscientes de que vienes a aprender. O sea, viene un libro en blanco, lo único que necesitamos es que tengas esas ganas de aprender. Ganas, sonrisa, entusiasmo. Perfecto. A nivel personal, a ti, ¿cuáles son las mejores lecciones que has ido aprendiendo, ¿no? A lo largo de tu carrera, diferentes localizaciones, diferentes roles? ¿Con qué te quedas de momento? Pues muchos aspectos importantes, lecciones, yo creo que continuamente vamos teniendo lecciones y vamos aprendiendo cosas. Más que profesionales, yo las centraría yo creo que las lecciones en el ámbito profesional van muy ligadas al ámbito personal. Y yo creo que para mí las más importantes son que la actitud está por encima del talento,
De esto no tengo ninguna duda. Obviamente hay que tener un mínimo de conocimientos bases, ¿no? Es obvio, no hace falta que desarrolle esta parte. Pero el que tiene actitud y tiene ganas de aprender, tendrá éxito, llegará a donde se proponga y lo tendrá muchísimo más fácil. El talento que no tiene actitud, pues tiene talento en algo y yo considero, y esto es algo muy personal, que sí, que es muy bueno en algo y que se quedará un poco ahí estancado. Si no tienes actitud, ¿hacia dónde vas? ¿No? Y luego es fundamental también porque para trabajamos en equipo, trabajamos con personas, la actitud es fundamental. Nadie quiere trabajar con una persona que no tiene una buena actitud, con una persona que en cierto modo que puede llegar a ser desagradable. La gente quiere trabajar con personas que tiren, que remen, que vayan en la misma dirección y que proporcionen esa fuerza, ¿no? Otra lección y otro aspecto muy importante, que son cositas que, bueno, que todos sabemos, pero que hay que tenerlas muy presentes, yo creo que es trabajar cada día para ser mejor persona. Y esto va muy ligado, yo por lo menos lo ligo a la inteligencia emocional. Yo creo que trabajar cada día para ser mejor persona, procurar y, digamos, llevar a cabo el desarrollo de tu inteligencia emocional te va a proporcionar habilidades comunicativas que son fundamentales, te va a proporcionar ser más asertivo, mejorar tu empatía y yo creo que estos aspectos influyen muchísimo en la productividad de los equipos porque yo creo que impacta directamente en el clima laboral y está claro que las empresas que tienen un mejor clima laboral tienen mejores resultados productivos. Y luego, otro aspecto súper importante, yo creo que sería, igual que trabajar cada día para ser mejor persona, la actitud, yo creo que hay que tener muy presente también la humildad. Y cuando digo humildad, para mí la humildad es la llave hacia el desarrollo y hacia el crecimiento, tanto personal como profesional. Escuchar y aceptar. Si tú no desarrollas tu humildad, al final los feedback constructivos que te van dando a lo largo de tu carrera profesional, hay que encajarlos de alguna forma para poder seguir creciendo. Si no escuchas que tienes que mejorar, si no escuchas hacia dónde tienes que ir, no puedes crecer, ¿no? Entonces, para mí son tres aspectos fundamentales que están en todos los libros de autoayuda, en todos los libros de superación, y que parece que son palabras vacías, pero para mí son palabras con muchísimo contenido y que yo creo que tener estas tres cosas presentes en tu día a día y trabajarlas te ayudan a que tu día a día sea mejor y sobre todo a afrontar las situaciones adversas que nos encontramos en nuestro día para las cuales no estamos preparados, porque diariamente nos encontramos con situaciones que nunca nos habíamos encontrado anteriormente y no tenemos por qué saberlas afrontar, ¿no? Yo creo que trabajar estas tres cositas diarias te ayudan muchísimo a poco ir afrontando mejor cualquier situación que se te presente en la vida. Actitud, inteligencia emocional, ser mejor persona y humildad. Muy buena, desde luego. Yo he tomado nota, desde luego. Otra pregunta que quería hacer, varias preguntas relacionadas. Es sobre el tema de cuánto se invierte en recursos humanos en nuestro sector. Suele ser un sector que históricamente ha invertido poco en la formación. Entonces, desde tu punto de vista, que trabajas en ese sector dentro de la industria, ¿se hace bien? ¿Se podría hacer mejor? ¿Cómo lo ves? Vale, hablo a nivel general, no desde el punto de vista, digamos, desde la compañía donde trabajo actualmente. A nivel general, creo que se invierte, pero creo que se invierte poco. Lo importante es que creo que se ha tomado conciencia y que creo que estamos en la senda del camino que hay que seguir, ¿no? Aparte de formación y desarrollo, que son cosas súper importantes, yo creo que vamos un poco más atrasados en la digitalización y en la tecnología. Yo creo que es un aspecto fundamental donde el sector tiene que poner el foco. Ya se están haciendo muchas cosas, como te he comentado, pero yo creo que no nos podemos quedar atrás en la carrera de la digitalización de procesos, porque impacta directamente para mí, dos cosas fundamentales englobando el área de recursos humanos.
Uno, la experiencia del empleado. Al final, dentro de X años, no sé cuánto, pero los empleados de las empresas serán en un 70% millennials, y está visto y comprobado que los millennials buscan experiencia, buscan el salario emocional, y yo creo que la digitalización obviamente es algo que lo va a proporcionar. Y luego otra parte fundamental para mí de la digitalización, sobre todo es en los procesos internos de recursos humanos, donde todavía falta mucho por hacer, y los procesos de trabajo siguen siendo un poco tediosos, y sobre todo los administrativos, ¿no? Y yo creo que aquí la digitalización va a tener un impacto muy, muy, muy positivo, porque va a ser que se gane mucho más tiempo para salir fuera de la oficina, estar con las personas, acompañar a los empleados en sus objetivos profesionales, en su formación, ayudarlos con sus problemas, con la incertidumbre, con las dudas que tengan, ¿no? Y entonces yo aquí tengo una reflexión paradójica que me parece muy interesante, porque yo creo que concretamente en recursos humanos la digitalización va a humanizar mucho más el rol de recursos humanos, ¿no? Que esa digitalización ayude a poder estar fuera con los empleados y brindarles el tiempo y la atención que necesitan. Para mí es fundamental, ¿no? Se están haciendo cosas, pero obviamente yo creo que aquí no hay que perder la carrera y que hay que apostar por esta parte. Sí, que parece, bueno, contraintuitivo, ¿no? Pero tienes toda la razón. Si la persona de recursos humanos tiene más tiempo para dedicarle al equipo, evidentemente podrá... Sí, y luego yo creo que es un rol que aporta, para mí, desde mi punto de vista, obviamente, yo creo que es un rol que aporta mucho más valor que un puro trabajo administrativo al final, ¿no? Que puede hacerte una máquina, o que puede hacer la digitalización. Yo creo que al final las personas, recursos humanos, lo dice la palabra, recursos humanos, hay que estar con las personas, hay que acompañarlas, hay que escucharlas, y además es muy importante lo de estar con ellas y escucharlas, porque es la única forma de que vaya evolucionando y que vayamos haciendo una estrategia, ¿no? Y se está haciendo muchísimo, y obviamente ya se las escucha, ¿no? Pero yo creo que aquí es donde hay que poner, desde mi punto de vista, el foco hacia donde hay que invertir, la verdad. Importante, desde luego. Otra pregunta que tenía aquí que quería hacerte es sobre la motivación, que es fundamental, ¿no? Has hablado, por ejemplo, de actitud, de inteligencia emocional, de la humildad, pero el tema de la motivación está la interna, la externa. Desde tu punto de vista, ¿no? Evidentemente como experto de la materia, ¿qué necesita el sector cuando hablamos de motivación? Yo creo que el sector necesita ganas y vocación de servicio, o sea, cultura de servicio y vocación de servicio es lo que necesita el sector, no tengo ninguna duda. La industria del turismo es la que más aporta ahora mismo al PIB, creo que está en un 14 o en un 15, por ahí anda, 14,6 o 15, y genera 3 millones de empleos. Y yo, desde mi punto de vista, no siento que España tenga una cultura de servicios, o al menos el nivel que debería de tener, ¿no? Yo creo que a través de la motivación interna y la externa, y cuando digo la externa, es a través de la educación, de la formación, desde muy temprano creo que nos deben inculcar, y creo que se deben empoderar muchísimas profesiones que hoy en día no están realmente valoradas como yo creo que se deberían de valorar en un país y en una industria de esta importancia. Es decir, me explico, mucha más formación profesional para posiciones de, por ejemplo, una posición, un camarero. Tiene que haber vocación de servicio desde bien temprano para que las personas aspiren. Es que ser camarero no hay mucho más que servir y coger una comanda. Hay una cultura de servicio por detrás que es muy bonita, y requiere unas competencias y unas habilidades sociales, sobre todo, muy importantes. Al final, un camarero es un relaciones públicas, es un comercial y está atendiendo a los clientes del establecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que tener competencias, pues desarrollar a estas personas en competencias sociales, en habilidades comunicativas, en competencias comerciales, y sobre todo que estén formadas en idiomas, ¿no?
yo creo que trabajar en esta línea es lo más, para mí ahora mismo, es lo más importante para sacar a flote y darle, yo creo que lo que se merece a este sector. Entonces, tiene que haber mucha motivación, mucha vocación de servicio para todas aquellas personas que se inicien en este sector. Te tiene que gustar servir a los demás, te tiene que gustar ayudar a los demás. Es que si no empezamos por ahí, vamos muy mal, la verdad. Servicio que no servilismo, ¿no? Que no lo confundamos. Sí, a todos nos gusta disfrutar y también que nos sirvan en cierto modo, ¿no? Pero no tenemos que olvidar, ¿no? Que somos un país que vivimos del sector servicios y esa cultura de servicio que yo he hecho en falta tiene que venir desde la educación. Hay que empoderar todo este tipo de profesiones para que el sector, yo creo que tenga el reconocimiento también que se merecen. Y también yo creo que todo esto ayudará a reconocer estas posiciones, se valorarán mucho más y sin duda al final yo creo que este tipo de perfiles claves, porque son perfiles claves, los perfiles operativos de hotel, estarán mucho mejor valorados. Desde luego, ¿no? Y todo redunda en la motivación, si me siento reconocido, estoy más valorado, con lo cual estoy más motivado. Claro, la formación, la motivación, el reconocimiento, pero también para que haya reconocimiento tiene que haber un buen trabajo. Es decir, que si no tienes vocación de servicio y no estás haciendo un buen trabajo porque no te gusta servir, ¿qué reconocimiento vas a tener, no? Aquí hay una reflexión muy, muy buena y muy importante y esta es fundamental. Yo creo que hay que inculcarse la vocación de servicio, la cultura de servicio y vivir con ella. Es así. Además, yo creo que luego te la lleva a aspectos y a otras facetas de la vida, ¿no? Al final, el que tiene impregnada la cultura de servicio en su casa, en su aspecto personal, con sus invitados, al final procura siempre, oye, tienes invitados en casa también, pues tratarlos de la mejor forma posible, que no les falte de nada y que se sientan a gusto, ¿no? Y esto hay que extrapolarlo sin duda alguna, hacia afuera, hacia la educación, hacia la formación y tal. Y aquí hay un punto muy clave que es la formación profesional. Hay que empoderarla más. Formación, mira. Se está haciendo mucho, ¿eh? Enlazo con la siguiente pregunta, formación profesional. Entonces, ahora habrá gente que, habrá quien haya empezado ya los estudios profesionales universitarios relacionados con el sector y tenga sus dudas por la situación que estamos viviendo. Habrá quien estaba planteándose tal vez hacer estudios de este tipo, de este sector, pero tenga más dudas, ¿no? Pensando en hago bien, hago mal, debería entrar o no. Entonces, desde tu punto de vista de recursos humanos, ¿no? ¿Qué consejo darías a esa gente que está con dudas sobre el sector? Desde mi punto de vista, y valga la redundancia, lo primero es saber, tanto para trabajar en el sector como para trabajar en recursos humanos, necesitas tener vocación de servicio. Es que van completamente de la mano. Si trabajas en recursos humanos, tienes que tener vocación de servicio, cultura de servicio, para cuidar al cliente interno. Y si no trabajas en el área de recursos humanos y quieres entrar en el sector, necesitas vocación de servicio, cultura de servicio, para trabajar con el cliente externo. Y es así de sencillo, ¿no? Entonces, mi gran consejo es que entre, que es un sector muy bonito, pero que tiene que saber dónde entra y medir con qué ganas entra y qué está dispuesto a dar, ¿no? Yo creo que es muy importante meterse esto en la cabeza, que es un sector que al que le gusta le apasiona y al que no le gusta lo odia, porque es sacrificado, obviamente. Al final trabajamos cuando los demás disfrutan. Entonces te tiene que gustar mucho en qué estás trabajando para sobrellevarle esta situación, ¿no? Así que le diría eso, que cambie el chip si no lo tiene y que se centre en que es un sector sacrificado en ese aspecto, pero que luego aporta muchísimo. Estás completamente todo el día trabajando con personas, tanto a nivel interno como si estás a nivel externo, y cuando se hace un buen trabajo hay reconocimiento, hay muchas posibilidades de crecer dentro del sector y es un sector, como decía al principio de esta conversación, que ofrece oportunidades en prácticamente todos los roles y todos los oficios que existen.
al final en un hotel grande hay desde una persona de mantenimiento que tiene que saber de electricidad, de fontanería, un pintor, y tiene que haber un director comercial, un director de hotel, un director financiero, o un responsable de recursos humanos. O sea, es un sector que ofrece muchísimas oportunidades y para mí que merece muchísimo la pena tocar. Para mí fue un gran descubrimiento, desde luego. Se nota que lo disfrutas y que te gusta el sector y el área. Me estaba tomando notas mientras hablabas, ¿no? Comentabas que al principio que los recursos humanos llegaron a ti Sí. al elegir la carrera, ¿no? Que ha traído siempre por el servicio, la vocación de servicio, que es algo que has repetido varias veces porque lo tienes muy claro, que es fundamental para este mundo. ¿Qué se busca cuando estabas trabajando en retención o atracción de talento? Hablabas de las ganas, la sonrisa, el entusiasmo, que son fundamentales, sobre todo al principio. Siempre, ¿no? Pero sobre todo al principio que están sin experiencia laboral los estudiantes. Lecciones, hablabas de actitud, de trabajar para ser mejor persona, la inteligencia emocional, comunicar, asertividad y empatía, que eso redunda en una mejor productividad. Hablabas de humildad también, vocación de servicio. Siempre para empezar en la carrera, para entrar como una opción y durante toda la carrera para seguir siempre mejorando. Y la cultura de servicios es algo que ha sido bastante recurrente porque está claro que está en tu ADN. Antes de acabar, quería preguntarte sobre tu web, juanfranciscorodriguez.com, donde Sí. publicas unos artículos muy, muy interesantes. Cuéntanos de ese proyecto. Pues mira, es un proyecto que surgió, hice el último máster que hice de una acreditación como coach experto personal y ejecutivo, y aquí me surgió un poco, fue un máster muy enriquecedor, de mucho descubrimiento personal, muchas inquietudes, te empodera muchísimo para lanzarte a hacer proyectos. Y a mí esto era algo que tenía en mente, pero que no hubiera llevado a cabo si no hubiéramos tenido la situación que tenemos, porque es un proyecto que requiere muchísimo tiempo, la verdad, ¿no? Entonces, surgió en la primera semana de confinamiento. Es algo que tenía súper claro, es decir, le dediqué todo el tiempo, quiero hacer esto, y me puse. De hecho, bueno, a base de tutoriales y noches en vela aprendí a hacer páginas web. Luego, obviamente, he tenido que recurrir a profesionales para matizar algunas cositas y temas de programación, pero surgió este proyecto, ¿no? Una forma de aprovechar el tiempo, de enriquecerme y sobre todo de inspirar a los demás, ¿no? Hay un primer post que era Millennials en busca de la felicidad, donde contaba yo un poco mi experiencia, porque fue como, bueno, un parón. Pasé de la noche al día, de trabajar 12 horas diarias a full, a de repente, pues, hemos parado, ¿no? Y era como que tenía todavía digamos, necesitaba producir. Y digo, bueno, pues voy a expresar un poco qué es lo que tengo, qué es lo que he visto durante todo este tiempo, y lo voy a compartir con las personas. Probablemente hay alguien que se sienta identificado y que le ayude, ¿no? O le inspire al leer esto. Y así fue, la verdad. Entonces, bueno, pues fue un proyecto interesante, ahí lo tengo. Me ayuda a leer, a seguir leyendo muchísimo, que es algo que la verdad me apasiona y me parece fundamental, y a leer y a escribir. Y es a lo que le estoy dedicando ahora mismo prácticamente mayor parte del tiempo, y me está ayudando muchísimo junto al deporte a sobrellevar, pues, la situación que tenemos de incertidumbre. Pero invito a todo el mundo a que entre y que eche un vistazo y bueno, que ojalá se sientan identificados y solo el hecho de leerlo, pues, que le aporte algo. No, desde luego, a ver, yo hablo con conocimiento de causa, ¿no? Hace poco leí un artículo que a mí que más me gusta, lo que has publicado es el de la resiliencia. De hecho, copié una frase y la pegué porque me gustó mucho, ¿no? La leo. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles, ¿no? Leo en tu Total, artículo. total. Y mira, es algo que podía haber metido también en la pregunta que me comentaste antes, ¿no? ¿Qué lecciones te llevas de tu experiencia profesional? Y esta es una de ellas. Nadie es excelente un día.
Es decir, tú eres excelente por todo lo que haces todos los días. Entonces, trabajar diariamente en estas 3 facetas, en estos 3 aspectos que he dicho, te lleva a la excelencia o a mi concepto de la excelencia, ¿no? Entonces, yo creo que son hábitos que hay que ir incorporando y que sin duda yo creo que tendrá un impacto positivo tanto en uno mismo como en el entorno. Y luego, bueno, el tema de la frase es algo que en mi etapa en el área de pisos, en housekeeping, teníamos una pizarra y todas las mañanas o cada 2 días teníamos por norma poner una frase inspiradora para que, bueno, cuando llegara el equipo a la oficina antes de trabajar, pues, ¿no? que leyera algo agradable, ¿no? Simplemente. Y luego cuando te vas, pues sigue estando ahí esa frase. Y si tu día ese día ha sido un día, bueno, pues que no te ha aportado mucho, o días buenos, días malos, que hay todo, bueno, pues llegaste leyendo una frase que impacta, que gusta y te vas con lo mismo, ¿no? Entonces, con el hecho de sacar una sonrisa y que aporte algo ya es suficiente. No, son frases muy bonitas, ¿verdad? Y bueno, pues lo que dices, ¿no? Motivan, ¿no? Y aportan algo. Vale, pues por mi parte es todo. No sé si quieres hacer algún apunte más, añadir algo. Bueno, pues no, la verdad que yo creo que hemos comentado lo más importante y resaltar que hay que echarle muchas ganas al tema. Y sí es verdad que, bueno, sí mandaría un mensaje un poco a esos jóvenes con los que yo todavía me siento identificado, porque además he sido estudiante hasta hace muy poquito, porque aproveché mi etapa en Madrid para hacer también un máster de dirección de recursos humanos y estoy muy pegado a la educación, a la formación y tal, ¿no? Entonces, el mensaje que le mando yo un poco a los jóvenes es que tengan paciencia, que al norte se llega en líneas rectas o por curvas. Eso es algo que me dijo una persona que me marcó muchísimo, un gran amigo además profesional, y es algo que lo tengo metido en la cabeza. Mira, yo empecé en recursos humanos y hubo un año de mi vida que estuve como el coordinador de housekeeping del departamento de pisos. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Y luego volví y retomé un poco mi camino, ¿no? Y tengo que decir hoy en día que esas curvas a veces nos enriquecen, porque en línea recta llegas muy rápido. Pero cuando vas por curvas te vas enriqueciendo y vas más lento, pero va más, yo creo que con una formación más adecuada, ¿no? Así que no se desesperen, que todos llegamos con muchas ganas de empezar, con muchos objetivos. Los objetivos están ahí. Lo que hay que tener es ganas, actitud y paciencia. Y poquito a poco ir trabajando esa excelencia que decíamos para ir cumpliendo objetivos. Muy buena esa también, me ha gustado mucho. Paciencia, ¿no? Que, aunque sea con curvas, pero al norte se llega en línea recta. Genial. Pues me quedo con esa frase para cerrar. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo, ¿vale? Por tus palabras, los consejos a la gente joven. Como decía, me parece muy relevante que alguien de recursos humanos hablase del tema. Siempre hablamos de dar consejos a los jóvenes y quién mejor que alguien joven aún y con experiencia en el sector. Pablo. Muchas gracias. Cuídate. Gracias a ti, Pablo. Un placer. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk.